Muy buenos días, hermanos, que Dios le continúe bendiciendo. Es de gran alegría para mí tener la oportunidad de volver a dirigirme a ustedes. Creo que han pasado posiblemente 1 año y medio desde que tuve la oportunidad de estar en la mañana con los sermones. Obviamente ha habido una pandemia que ha ocasionado pues el cierre temporal de muchas iglesias, y después de ella he estado con el servicio de las 4 de la tarde que tenemos cada domingo. Pero hoy se me ha dado pues la oportunidad de retomar a estos sermones de la mañana, así que si Dios lo permite, tanto este domingo como el otro estaremos desde las 10 de la mañana para luego seguir a las 4 de la tarde, cubriendo temporalmente entonces estos 2 domingos. Quiero pedirle que puedan estar puestos de pie en reverencia ante Dios, que puedan abrir su Biblia en la Epístola a los Filipenses, capítulo 2, versos del 5 al 11. Podamos estar leyendo esta porción de la palabra de Dios, de la cual estaremos exponiendo esta mañana y reflexionando acerca de ella. Dice así la palabra de Dios: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, alabado y glorificado sea tu santo nombre. Digno eres de toda honra y de toda alabanza. Hoy, Señor, nos acercamos ante ti a través de los méritos de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor y Salvador, por medio del cual podemos gozar, Señor, de esta cercanía a ti. Él ha provisto gran salvación por medio de su sacrificio en la cruz, y es a través de él, Señor, que tú nos has llamado a ser hijos tuyos y a darnos estos beneficios de la salvación y de una comunión íntima contigo. Padre, en esta mañana oramos a ti para que tu Espíritu Santo, que tú has dado a cada uno de tus hijos, esté con nosotros, que me guíe a mí en todo momento para ser un fiel mensajero de tu palabra, y que también, Señor, trabaje en la vida de tus hijos aquí presentes y de todos aquellos que escuchen este sermón. Transforma a tu iglesia, Padre, con la predicación de tu palabra. Edifícanos con ella, Señor. Te lo pedimos en esta mañana, en Cristo Jesús, tu Hijo. Amén. Pueden tomar sus asientos. El título de este sermón ha sido Ser como Cristo, extraído de esta porción de Filipenses que hemos ya leído. Y para que usted pueda llevar el orden de lo que estaremos poniendo esta mañana, se ha dividido este sermón en 2 partes. La primera de ellas va a tratar acerca de este aspecto de la obra de Cristo, que es su humillación, y ahí vamos a estar viendo 3 puntos dentro de esta primera parte. Y luego en la segunda parte veremos el resultado de la satisfacción del Padre en esta humillación de Cristo con la exaltación de Él. Ser humillado no es una opción para el ser humano. Creo que usted estará de acuerdo conmigo en que nadie contempla en su vida recibir algún tipo de humillación. Tenemos esta fobia a ser ofendidos, a ser transgredidos, recibir algún insulto, porque sabemos que todas estas cosas hieren nuestra identidad, lastiman nuestra persona, lo que somos, nuestro nombre, lo que nos representa. Ahora imagínense por un momento poseerlo todo, gozar de una posición sublime como nadie más, tener toda majestad y huestes celestiales a tu servicio o al servicio, y que tu Padre, el Todopoderoso, te ordene
abandonar todos estos beneficios de lo que tú gozas con el propósito de hacer su voluntad en esta misión que te encomienda. Esto es lo que ocurrió con Cristo, con su obra. ¿Y qué obra hizo Cristo? Estas obras que Él hizo inician en la eternidad pasada, en lo que los teólogos han llamado el pacto de redención. La Biblia da gran testimonio, por lo menos 6 pactos, aunque debemos decir que muchos difieren en la cantidad. Todos concuerdan que hubo un pacto con Adán, cuando Dios le dice: si haces lo que te ordeno tendrás vida, y si comes de ese árbol morirás. Luego tenemos el pacto con Abraham, registrado en Génesis: de ti haré una gran nación, de tus simientes serán bendecidas todos los pueblos. Y allí encontramos parte del contenido de este pacto, Dios obrando. Luego entonces tenemos el pacto con Moisés, donde Dios da su ley para Israel y da una señal, la circuncisión. Luego el pacto con Noé, él está después de Abraham con el diluvio. El pacto con David, cuando le promete que su simiente traería un libertador que gobernaría y que su trono sería perpetuo. Y así encontramos también el nuevo pacto en la persona de Cristo, y que los teólogos han llamado el pacto de redención, el cual ocurre en una eternidad antes de que todas las cosas fueran hechas, en donde todas las personas de la Trinidad se encuentran en comunión perfecta, proveyendo lo que sería la redención de la humanidad, de aquella humanidad que sería rebelde contra Dios. En este pacto de redención, el Todopoderoso está eligiendo, escogiendo, predestinando a quienes haría hijos suyos, enviando entonces a su Hijo como Salvador y Redentor, y a la persona del Espíritu Santo, aplicando toda esta obra de Cristo, todos estos beneficios de su vida perfecta y de su muerte salvadora en cada persona a que el Padre había elegido. Toda la Trinidad involucrada en la salvación. Y en este pasaje de Filipenses se nos habla sobre este primer paso dado por el Hijo en el cumplimiento de esta redención. Ese primer paso toma lugar cuando Él abandona todo lo que tenía en la eternidad con el Padre para hacerse uno semejante a ustedes y a mí, un hombre. Dice Juan 3:13, nadie ha subido al cielo, sino el que bajó del cielo, es decir, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y este descenso nos habla de todo aquello que Cristo dejó para venir al mundo en humillación. Y es lo que exactamente encontramos en estos quizás 5 o 6 versos de Filipenses, que muchos teólogos han llamado como el himno de Cristo, porque se describe esta encarnación que se lleva a cabo por parte del Hijo en obediencia al Padre y su exaltación como resultado de una obediencia perfecta, donde el Padre entonces, como dice Efesios, con el mismo Espíritu Santo le levanta en resurrección, aprobando su sacrificio en la cruz. Así que observamos cómo Cristo se humilló, cómo tomó la forma de un hombre, cómo se hace un siervo, cómo va obediente a la cruz para ser exaltado por el Padre a un lugar de eminencia sobre toda la creación. Y estos versos para nosotros hoy, mis hermanos, quiero que sea un espejo en el cual podamos vernos y considerar cada uno si su vida se asemeja como la de Cristo. Si usted es como Él, ser como Cristo en cuanto a su humillación. Y digo esto, mis hermanos, porque el orgullo es tal vez uno de los pecados más silenciosos y peligrosos dentro de la iglesia. Y no necesariamente hay que tener una actitud orgullosa visible, sino que uno puede ser orgulloso estando en completo silencio. Y el orgullo es aquello, hermanos, que nos impulsa a cometer pecados, a mentir por no tener la humildad de decir la verdad, a engañar para evitar posibles consecuencias si hemos fallado,
a robar, a pecar, a involucrarnos en actos inmorales. El orgullo acompaña a toda persona y al creyente, y es uno de esos pecados con los que luchamos cada día. Hay orgullo piadoso. Soy un gran reformado, creo en las 5 solas, y me sé de memoria los 5 puntos del calvinismo, y no soy como aquellos a quien Dios no le ha alumbrado. Orgullo. Pero notaremos en la persona de Cristo su humillación, que será un espejo para nosotros hoy. Así que partiendo en el primer aspecto de esto, vemos la humillación de Cristo. Pablo introduce a los creyentes en Filipo con el ejemplo más grande de humillación que ha existido. No ha sido cualquier hombre, como hemos dicho, el que se ha humillado, sino que el propio Hijo de Dios ha tomado esta decisión de someterse bajo la voluntad del Padre para venir en humillación. Pablo exhorta aquí a estos creyentes en los versos previos, te puedes leerlo, en los versos 4, 3, diciéndoles si hay consolación de parte de Cristo en ustedes, si hay amor, si hay comunión en el Espíritu, si tienen algún afecto entrañable, si hay misericordia, tengan amor, dice, sientan una misma cosa, no por contienda o vanagloria, sino que su actuar sea contrario al mundo. Porque el mundo sí actúa con esta vanagloria. El mundo no tiene misericordia, no hay afecto entrañable en ellos. El mundo no muestra un amor genuino, una apariencia de amor, pero no genuino. Aún en el capítulo 1 están estas personas que proclamando a Cristo, dice Pablo en esta carta, lo hacen por contienda. Predicando por contienda en el nombre de Cristo. Capítulo 15, verso 15 del capítulo 1. Pero ellos no deben actuar así, dice Pablo a los Filipos, sino que deben actuar en humildad, teniendo una estima alta sobre cada uno de ustedes. ¿Por qué digo esto? Porque el contexto previo, después del verso 11, Pablo le dice, ocúpense en su salvación. ¿Qué piensan? ¿Que ya tienen todo? ¿Que ya no es necesario crecer en piedad? Hagan las cosas sin contienda, sin murmuración entre ustedes. La salvación que han recibido es tan grande y ustedes no la han obrado, pero tienen una responsabilidad de crecer, de conformarse más a Cristo, de madurar. Y en el verso 5 viene esta súplica apostólica. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Nota usted la fuerza de la petición. En el original la palabra es tengan tal disposición en su mente y en su corazón. Tengan tal disposición como Cristo la tuvo. Haya en ustedes tal sentir semejante al del Salvador. ¿Qué sentir, Pablo? ¿Qué disposición debo tener? El cual, siendo el Dios mismo, no escatimó eso, dice Pablo, por obedecer y someterse al Padre. Él se hizo como nosotros, no hubo orgullo en él, ni vanagloria alguna. Él se sometió al Padre. Cristo es Dios, dice Pablo. Y esta palabra en el original, siendo en forma de Dios, no es que Él aparentaba, sino que Él era de la misma sustancia que el Padre. No hay duda alguna de la deidad de Cristo, porque aún en el Génesis Él está en la creación. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, y por su palabra, y ustedes leían en el credo de Calcedonia, que Él es el unigénito, el mismo Hijo, la palabra. Juan lo entiende así y por eso en su evangelio introduce diciendo, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Él está desde el principio. Pablo lo entiende perfectamente, por eso en Colosenses dice que todas las cosas han sido hechas por Él. Él está en la creación, igual que el Padre, igual que el Espíritu, creando y dando forma al universo, el cual siendo Dios, dice, hubo tal sentir y tal disposición en Él, en obrar esta redención, que siendo Dios mismo,
se va a humillar. Miren a Cristo. Él es divino, es Hijo de Dios, posee todos los atributos de la deidad. Y a pesar de esto, Pablo está llevando a sus oyentes en Filipo. A pesar de estas cosas, Él humildemente se somete. ¡Qué palabra tan difícil! Someterse. Nadie se quiere someter, porque implica abandonar tu propio deseo y voluntad para hacer la de la otra persona bajo la cual te sometes. Hablarle a una esposa de estar sometida a su marido es escandaloso hoy. El feminismo está allí, en las venas, en el aire, y en la iglesia igualmente en muchos aspectos. Sin embargo, nuestro Señor, el espejo en el que nos vemos, se despoja de ello y se somete a la voluntad del Padre. El primer aspecto de esta humillación es precisamente esto. Él se despoja. Literalmente, Él se vacía a sí mismo. Y esta acción de Cristo ha dado a lo largo de mucho tiempo gran cantidad de material para debates y contienda a lo largo de la historia del cristianismo. Teorías como la kenosis del siglo XX por parte de teólogos liberales propone que lo ocurrido en esta acción de despojarse o de vaciarse en la encarnación es que Jesús puso a un lado todos sus atributos divinos, se despojó de cada uno de ellos, haciéndose completamente hombre. Así que todo aquello que Él poseía en cuanto a su deidad se separó de Él. Pero esto no es algo nuevo, no es del siglo XX como proponen estos teólogos. En la antigüedad, grupos heréticos antes, en los siglos pasados, enseñaron la doctrina del docetismo, la cual propone que Cristo nunca tuvo un cuerpo físico, real o verdaderamente una naturaleza humana, sino que Él aparentaba ser humano, aparentaba tener un cuerpo, tenía esta apariencia ante nosotros. Nunca dejó, dice este grupo, de ser Dios. Otro extremo de las herejías. Otros grupos, los monofisistas, enseñaban que nuestro Señor Jesucristo tuvo dos naturalezas. No tuvo dos naturalezas, me corrijo, sino una sola. Y que en esta única naturaleza había una mezcla en iguales proporcionales de deidad y humanidad. Hablemos de 50-50, pero que era una sola naturaleza. Esto es lo que se ha conocido como teoantropomórfica o teoantropomórfico, una apariencia de Dios. Pero ¿qué ocurrió entonces en la encarnación? ¿Qué quiere decir que Él se ha vaciado? La Iglesia cristiana ortodoxa ha reconocido que Cristo completamente fue hombre y completamente fue Dios. Y uso este adjetivo iglesia histórica ortodoxa por el hecho de que hoy el docetismo y otras herejías aún se enseñan en iglesia como verdades bíblicas. ¿Qué es entonces la encarnación? Lo que ocurrió con el credo de Calcedonia, y lo uso como ilustración, ya que lo tenemos en el boletín, fue exactamente la respuesta alrededor del año 400 de la era cristiana, cuando la iglesia tuvo que pararse firme para corregir el docetismo y otras herejías que andaban en la iglesia. De esa manera la iglesia contestó: nosotros, siguiendo a los padres, todos, dice, en común consentimiento, enseñamos a los hombres a confesar a uno y el mismo Hijo, nuestro Señor. Él, dice el credo, es perfecto en deidad, perfecto en humanidad, es verdadero Dios y verdadero hombre de cuerpo y alma, racional, consustancial, coesencial con el Padre, de acuerdo a la deidad. Dos naturalezas en Cristo. Tenemos que entonces entender que hay aspectos de la religión o de la fe cristiana que se aceptan por fe.
hasta donde el razonamiento y la revelación de las Escrituras no los dicen. El segundo aspecto de esta humillación, dice, Él tomó forma de siervo, versos 7 al 8, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres y estando en condición de hombre. Notamos entonces la actitud de Cristo, dice Pablo, es digna de imitar porque Él, poseyéndolo todo y gozando de la perfecta comunión con el Padre y del Espíritu en las moradas celestiales, se despoja de todos esos beneficios, como ya hemos visto, y toma ahora la forma de hombre. Pero no toma la forma y posesión de un hombre rico, influyente, importante dentro de la sociedad judía de aquella época. No tomó la forma de un rey terrenal tampoco, o de un destacado político, líder del Sanedrín. No fue esa forma, dice Pablo. Él se hizo un esclavo, la forma más baja dentro de la sociedad humana, un siervo se hizo, todo para servir. Toma los atributos de la humanidad, la encarna en su vida, se hace completamente hombre, padeció las mismas necesidades que cualquiera otra persona, sin excepción alguna, aún las tentaciones que nosotros padecemos, pero Él no pecó. Además, como he dicho, se hizo el más humilde de todos. En Hebreos 4:15 el escritor dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno, dice el escritor de Hebreo, que fue tentado, y note usted, en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. La humillación de Cristo, mis hermanos, nos muestra la obediencia del Hijo a su Padre. Él deja su trono para venir a nacer en este humilde pesebre. Deja la compañía de las huestes celestiales que le servían para ser acompañado en su nacimiento por animales, pastores y el sector más humilde de la sociedad. Y esto no es la base para la teología de la liberación o de la ayuda social que algunos creen. No lo es. Sino que Él toma esta forma de siervo, abandona la compañía perfecta con el Padre en el sentido de la gloria eterna, para que siendo hombre lo acompañase una cruz, y en esa cruz todos le abandonaran. ¿Qué hay de ustedes, Filipos? Dice Pablo. ¿Qué cosa es tan difícil de abandonar para que actúen con orgullo y vanagloria? ¿Por qué se predica a Cristo con vanagloria? ¿Por qué no te ocupas en tu salvación? ¿Por qué no actúas con humildad? ¿Por qué hay murmuración y contienda entre ustedes, Filipos? ¿Acaso no han visto, no han tenido esta disposición como Cristo de humillarse? ¿No han tenido ni siquiera el deseo de imitarle? ¿Está ese deseo en ustedes hoy? ¿Es eso, esa disposición, una realidad en sus vidas? Es la pregunta que tenemos que responder cada uno. Es el espejo al que nos estamos mirando. ¿Qué cosas tan preciadas para nosotros hoy que no nos permiten tener esta humildad como Cristo? ¿Qué cosas terrenales nos aferran al orgullo? ¿Qué cosa nos impide tener la disposición de Cristo? ¿Familia? ¿Negocio? ¿Qué? ¿Qué es? Cada uno debe responder. Él abandonó todo, se vació para someterse, para obedecer al Padre. ¿Qué cosas impiden que tú te sometas al Padre también? Hay personas que dicen, creo la verdad es bíblica, tengo afinidad a la iglesia reformada, pero mi familia asiste desde hace 45 años en la iglesia donde estoy.
Sé que no predican allí el Evangelio. Sé que no adoran a Dios verdaderamente, pero entiende, mi tatarabuelo, mi abuelo y ahora mis padres están allí. ¿Qué te aferra? ¿Qué pecado te aferra también? El tercer aspecto de su humillación es este. Él no solamente abandona lo que tiene, lo que poseía. Él no solamente se ha sometido al Padre para obedecer. Él no desciende en el sector más bajo de la sociedad como siervo, hijo de un humilde carpintero, naciendo en un pesebre, sino que ahora Él se somete hasta la misma muerte, una muerte que no era por causa del pecado de Él, sino el nuestro, haciéndose obediente a su Padre, dice, hasta la muerte y muerte de cruz. Así que la humillación de Cristo finalmente termina siendo Él asesinado en la cruz. El Rey de todo, el Señor del universo, en obediencia perfecta al Padre y en amor por los escogidos, a quien el Padre envía, que ha adoptado, tomado para sí esta forma de humanidad y se expuso a cada tentación como nosotros, fue asesinado por tus pecados y los míos, porque esa cruz la merecemos cada uno de nosotros. ¿Y quieren saber qué tan grande es nuestro orgullo? Que cada vez que pecamos, hacemos en vano ese sacrificio, como si su humillación para nosotros no tuviese un valor, que mi voluntad y mi deseo está por encima de la obra de Cristo. Eso es lo que ocurre cuando pecamos. Él se hizo siervo, no cometió pecado en su vida, no se halló mal contra su prójimo alguno. Todo lo contrario, los evangelios nos dicen, Él alimentó a las multitudes, sanó a los enfermos, enseñó el camino de salvación, resucitó a algunos muertos. Todas estas buenas obras que Él hizo para mostrarnos a Dios y aquellos hombres le llevaron igualmente a la cruz. En una ocasión ante los judíos le preguntan, ¿por cuál buena obra me acusa? Y dice, por ninguna. No te acusamos por haber alimentado a 5,000, resucitado a Lázaro, no te acusamos por haber sanado enfermo y mostrado a muchos el camino de salvación, sino porque te haces Dios. Así que en un acto de orgullo y vanagloria, los hombres pecadores matan al humilde Hijo de Dios. Y allí en ese rústico madero, el santo Hijo de Dios ofrece su vida como sacrificio por nuestros pecados. El que nunca pecó, dice Pablo, se hizo pecado. El que nunca infringió la ley fue castigado como transgresor de la ley. El que nunca hizo mal fue desnudado, escupido, insultado, blasfemado, traspasado con una lanza, golpeado a puñetazos hasta casi morir, clavado en esa cruz, para que el creyente hoy actúe en orgullo, vanagloria y soberbia. ¿Ese es el propósito de la humillación de Cristo? Claro que no. Esta humillación, hermano, nos anima y exhorta a despojarnos de todo aquello que vemos como precioso, todo lo terrenal que tenemos abrazado y que nos evita ser y imitar a Cristo en este aspecto de su humillación. Porque no hay nada más grande que imitar al Salvador. El segundo punto que vemos aquí del verso 9 habla ahora con esta exaltación de Cristo, por lo cual Dios también, dice Pablo, le exaltó hasta lo sumo. Y esto es lo tremendo, que esta humillación de Cristo no fue para siempre,
Hubo un punto final donde terminó. Su nacimiento en pobreza terminó, llegó a su fin. Su padecimiento por su humanidad llegaron a su fin. Su sufrimiento en la cruz llegó a su fin. Los insultos y vituperios contra su nombre llegaron a su fin. Y sí que llegaron. Ahora Dios, dice Pablo, le ha exaltado hasta lo sumo. Su misión, esa misión que el Padre le dio en la eternidad, hacer posible la salvación por medio de tu sacrificio, se completó en la cruz, perfectamente como el Padre así lo propuso. Su resurrección fue esa aceptación de Dios a dicho sacrificio. Sus demandas fueron satisfechas y Él resucita con el poder, dice Pablo en Efesios, le resucita entre los muertos. Y no concluye allí, sino que Él asciende al trono que le pertenece por derecho. Y allí está, en la condición de Dios y Señor, sentado a la diestra de Dios. Como Señor y Salvador, pero también como juez de todo aquello que viven en rebeldía. Dice Pablo, y le dio un nombre, verso 9 y 10, y le dio este nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús, dice, toda rodilla se doble, todo lo que está en los cielos, todo lo que está en la tierra, todo lo que está debajo de la tierra. Por alguna razón el creyente ha creído que el Señor del infierno es Satanás. Cristo es Señor allí, porque el infierno no lo creó Satanás. Es el destino que Dios tiene para quienes no creen en su nombre. Así que la exaltación de Cristo por parte del Padre implica un nuevo título, Señor, toda la autoridad poseída en Él. El Padre le ha otorgado esto a su Hijo como un reconocimiento de su obediencia a cumplir las demandas del Padre. Y esto está claro en la mente de los apóstoles y discípulos. Note usted Hechos 2:36. Pedro lo deja allí claramente en su sermón de Pentecostés cuando dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Ténganlo presente en Pentecostés, dice Pedro. Nuevamente, ahora Juan y Pedro ante el concilio de los ancianos de Israel, dicen Hechos 4:11, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que puedan ser salvos. Hay un comentario interesante de MacArthur. Él dice que esta exaltación no tenía que ver con una naturaleza o con la naturaleza de Cristo, sino con el nuevo título de ser Dios hombre. Se le ha dado un nombre y Él conoce cada una de nuestras necesidades. Él padeció por ello, como hemos dicho. Pero ahora Él ya no es más ese siervo que se hizo en la sociedad en el grado más bajo. Él ahora es Señor. Y toda lengua, dice Pablo, confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Y esto es interesante, mis hermanos, porque en toda lengua abarca cada persona de toda época, de todos los pueblos, sin distinción alguna. Hay un día en que nadie va a escapar. Nadie va a escapar de estar frente a Él.
Y así sea que tú seas el ateo más radical, ese día doblarán tu rodilla y confesarás que Él es el Señor. Y lo que no confesaste en vida lo harás allí, en ese momento. Pero ya no habrá más salvación para ti, si fuese el caso. Todas las huestes celestiales, cada ser humano, todo confesará que Él es Señor. Toda lengua va a reconocer y estará de acuerdo con el señorío de Cristo. Dice Pablo, para la gloria de Dios. Este pasaje nos deja algunas aplicaciones interesantes, querido hermano. Lo primero, como ya hemos dicho, que nadie escapará de esta realidad establecida. Todos compadeceremos ante Cristo, cada persona. Cada persona estará frente a Él. Para quienes han creído, aquel día verán el gozo y la alegría en el rostro del Señor. Ven a mi presencia, hijo mío, bendito de mi Padre. Será el rostro que llenará nuestros corazones a rebosar. Para quienes no han creído, ese rostro no será de gozo y alegría. Serán apartados de su presencia, echados al fuego, donde el tormento y ola tras ola de la ira de Dios estará castigando por los pecados. Así que si tú no has creído hoy, si hay alguien aquí que no ha creído este mensaje del Evangelio, te exhorto a que ores a Dios por salvación para tu vida. Una salvación que no mereces, pero que el Padre provee de acuerdo a sus misericordias. Pídele que Él extienda su gracia salvadora, su mano de benevolencia y te saque de ese destino en el infierno al que te diriges. Y para aquellos que han creído en el Evangelio, aquellos que ya son hijos de Dios, este pasaje nos muestra este espejo en la persona de Cristo, su humillación como obediencia. Cada día debemos procurar vivir siendo como Cristo. Es más, es la obra del Espíritu Santo en la vida conformarnos más a la semejanza de Cristo. Un comportamiento antinatural en alguien que haya creído es que, habiendo creído, deje de ser semejante a Cristo. Seamos humildes, sometámonos al Padre, a su palabra. Todo pecado es un acto de orgullo ante Dios. Es más, no hay justificación alguna para el pecado. Concluyo, mis hermanos, haciendo este mismo llamado que Pablo ha hecho a los filipenses. Tengamos esta misma disposición como la de Cristo. Más aún cuando hemos recibido todos los beneficios de la salvación. Más aún cuando ahora se nos ha provisto el Espíritu Santo para que andemos en buenas obras. No hay excusa para no tener la misma actitud de Cristo. Oremos. Oh Padre, nos presentamos ante ti, Señor, avergonzados por todos nuestros pecados. Cada vez que infringimos tu ley, nos levantamos como si nosotros fuéramos Dios, colocándonos por encima de ti, Señor. Cuánta vergüenza debemos sufrir cada vez que pecamos contra ti. Y te damos gracias, oh Dios, porque aún en tu misericordia tú provees el arrepentimiento para nosotros. Aún con lazos de amor nos atraes a ti y nos provees redención en Cristo.
Perdónanos, Señor, por no valorar también la obra de tu Hijo en la cruz. Porque cuando pecamos, eso es lo que hacemos, Señor. Provéenos, Padre, de humildad en nuestras vidas para servirte, Señor, sin impedimento alguno. Bendice a tu iglesia en este día, Padre, te lo pedimos. En Cristo Jesús, tu Hijo, nuestro Señor. Amén.